Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Danes Vera y soy estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma Regional de los Andes. Hoy, en supervisión de mi tutora, la abogada y la doctora Denise Güera, catedrática de la materia Realidad Nacional e Internacional de la Profesión, vengo a exponerles o a sustentarles algunos temas o en la totalidad de los temas de los que hemos visto a lo largo del semestre. Entre ellos, en la primera clase pudimos observar qué era la epistemología de la abogacía, derechos y obligaciones del abogado, ejercicios de la profesión, análisis de la realidad jurídica, principios orgánicos de la función judicial, desempeño de la abogacía, ética judicial, principios de la administración jurídica, el ejercicio del abogado en el contexto nacional, ejercicio de la profesión del abogado en el contexto de los derechos humanos y como por último el abogado litigio. Ok, ya para continuar con la clase, en la primera clase hemos visto la definición del abogado. Entonces, ¿qué es el abogado? El abogado es una persona que se encarga de defender jurídicamente a otra persona en un juicio teniendo en cuenta los intereses del cliente. Además, se compromete a prestar diligentemente y con eficiencia sus servicios profesionales. El abogado está preparado para defender en diferentes jurisdicciones, ya sean estas sociales, administrativas, penales, civiles o mercantiles. Y aunque puede especializarse en una sola y ser experto en dicha jurisdicción, además también puede asesorar a sus clientes en diferentes ámbitos, siempre llegando a una defensa técnica en el juicio, a la vez que participa en acuerdos extrajudiciales que quiera alcanzar en el cliente. Esto ya depende mucho del cliente. También vimos lo que era el decálogo del abogado, según Juan Couturi, que fue un importante jurista y profesor uruguayo, considerado como un procesalista muy influyente dentro del derecho continental. Couturi menciona 10 mandamientos que debe cumplirse el abogado en el ejercicio de la profesión. Entre ellos está: estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y ama tu profesión. Todos estos derechos o todos estos principios que Couturi menciona hacen que la carrera del derecho sea una carrera limpia, pero sobre todo una carrera que tenga perseverancia. Ok, continuando con el segundo tema, que es los derechos y obligaciones del abogado. De conformidad al artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial, los abogados tienen la obligación legal y moral de sujetarse a las siguientes normas. Primero, actuar al servicio de la justicia y para este ser objeto colaborador de los jueces y tribunales patrocinadores por sujeción a los principios de lealtad, probidad, celaridad, honradez y buena fe, además de defender con sujeción a las leyes de la verdad, de los derechos y de las normas del Código de Conducta al ejercicio profesional del abogado y que será dictado por el Consejo de la Judicatura, además de instruir y exhortar a sus clientes a que acaten las indicaciones de los tribunales y jueces, así como para que guarden el debido respeto de los mismos y a las personas que intervengan en todo este proceso legal. Esto lo llevará a proponer las soluciones que estén orientadas más bien a los aspectos que sea posible. Esto va de la mano con su capacidad, su talento y su experiencia al servicio de la justicia como servidor del derecho. Además debe ser disciplinado, firmar y sensible a su vida profesional y privada. Esto con el fin de ser un guardián y defensor de los principios jurídicos de la función y de la justicia. Debe ser responsable y puntual. Debe actuar con celeridad y con fe. Y debe ser honesto y veraz. El tercer capítulo trata sobre los principios del Código de la Función Judicial. El artículo 2 de este código comprende la estructura de la función judicial, las atribuciones y los deberes de sus órganos jurisdiccionales, además de los administrativos, auxiliares y autónomos establecidos en la Constitución y en la ley. La jurisdicción comprende las competencias de los jueces y las juezas, también comprende a los servidores y a las servidoras de la función judicial y a otros sujetos que intervienen durante la administración de justicia. El Código Orgánico de la Función Judicial tiene la finalidad de garantizar el acceso de justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución, como son el principio de supremacía constitucional, el principio de aplacabilidad directa, el principio de legalidad jurisdiccional y su competencia, el principio de independencia, el principio de imparcialidad y unidad jurisdiccional y gradualidad, entre otros principios.
El Código Orgánico de la Función Judicial, en el título séptimo, trata sobre las abogadas y los abogados desde el artículo 323 hasta el artículo 338. El artículo 323 manifiesta a la abogacía como una función social. La abogacía es una función social al servicio de la justicia y al derecho. Es garantizar y fundamentar que toda persona sea patrocinada por un abogado que esté en su libre elección. Ya en el cuarto capítulo vamos a analizar lo que es la realidad jurídica. En sí, ¿qué es la realidad jurídica? Es el conjunto de normas que regulan a una comunidad o a una nación en la construcción a las normativas que se basan en un estudio de análisis e interpretación de las distintas normativas o necesidades desde su adopción hasta su modificación. La exposición de motivos, así como de su propio enunciamiento legal, es rescatar los derechos y frenar como signo de cambios y conductas sociales. Con este criterio, las normas aplicadas en el marco legal y en sus modificaciones o cambios tienen que servir para el desarrollo político, social y económico para la nación. Por ello se postula la teoría cambiante de la interpretación de la realidad jurídica, que es parte de la normativa jurídica y que es válida y eficaz para concretar las decisiones de las autoridades competentes dentro de sus límites formales y materiales en su competencia. Está claro que si se enfoca desde una perspectiva formal el derecho, porque el ordenamiento jurídico desde el punto de vista social o de justicia, se va a encontrar que está dentro de un poder soberano distribuido verticalmente hacia un derecho que no es totalmente absoluto, por cuanto este respaldo es ilimitado a la opinión pública. Ahora vamos a hablar sobre el desempeño de la abogacía y el rol que tiene el abogado. Este cumple en la sociedad y se puede visualizar tradicionalmente como se lo ha hecho. Esto es desde la perspectiva tradicional en su rol como defensor, asesor legal de su cliente, procurador, administrador o docente. Otro aspecto desde este papel es ver al abogado desde una lente no tradicional. Dentro de todas las áreas que se puede desempeñar el abogado está la unidad jurisdiccional. ¿Qué es esto? Es un principio a virtud de cuáles son los órganos jurisdiccionales y tribunales conocerán y resolverán en un proceso y en un campo determinado simplemente a la Constitución, lo que es derecho en caso concreto y es irrevocable. La jurisdicción es única y ejerce los juzgados y tribunales previstos en la ley. En consecuencia, la unidad jurisdiccional no admite jurisdicciones especiales y significa que todos los juzgados y tribunales integran la función judicial y tienen la titularidad exclusiva de la potestad jurisdiccional. La abogacía es considerada como una protectora de los derechos de los ciudadanos frente al poder y como defensora de los intereses de los mismos ciudadanos, individualmente considerados desde la independencia. Ahora con ello, dentro de este también existe lo que es la función o el pluralismo jurídico dentro de este sistema de justicia. Esto surge como un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios de los aborígenes, velar por el cumplimiento de los deberes y los derechos de los nativos y más que todo por mantener el respeto y la armonía entre todos los seres humanos. Ya casi vamos terminando y en este momento vamos a analizar la ética judicial. El Código del Modelo Iberoamericano define que la ética judicial son los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretenden que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco. Esto es basado en las razones morales y además completamente a los deberes y a otros que pueden parecer menos porentioros, pero que contribuyen a definir la excelencia judicial. De lo que se sigue que la ética judicial supone que en rechazar todos los estándares de conducta de un propio mal, como los jueces mediocres o como simplemente un sistema jurídicamente exigido por otros. Al respecto, corresponde advertir que la realidad actual de la autoridad política en general y que de la justicia en particular exhibe la visibilidad crisis de la legitimidad que conlleva a ejercer el deber de procurar a la ciudadanía para que recupere la confianza en aquellas instituciones. Las adopciones del Código de Ética implican un mensaje que los mismos poderes judiciales envían a la sociedad, reconociendo la inquietud que provoca la debilidad, legitimidad y el desempeño de asumir voluntariamente un compromiso fuerte por excelencia en prestación a los servicios de justicia. En ese sentido, vamos a desarrollar el tema de los principios de la administración de justicia. De modo a que las diferentes adopciones de la palabra jurisdicción, es decir, etimológicamente la jurisdicción
tiene raíz al derecho y consiste en una función pública derivada de la soberanía del Estado que se atribuye a los jueces y a los magistrados en solitario, a la colegiatura de los integrados y o a las elecciones de las salas de justicia de los tribunales. Sin embargo, esas funciones soberanas requieren de la confluencia de muchos factores que puede ser ejercido o que intervienen dentro de esa. Los principios de la administración de justicia se basan en un conjunto de órganos jurisdiccionales diseminados a lo largo del territorio nacional en virtud a los criterios y a los objetivos territoriales y a la demarcación que establece la ley a un completo órgano llamado igualmente jurisdicción en su segunda aceptación, y que también el lenguaje jurídico común a la administración jurídica, aunque hay veces que en ocasiones para referirse desde un punto de vista genérico a todo lo que tiene que ver directamente o colateralmente al ejercicio de la función jurisdiccional o jurisdiccional. Así pues, no es extraño incluir dentro de la denominación materiales que, vinculados con ella, no forman parte en ese sentido estricto de la administración de justicia ni como función ni órgano judicial. Ahora vamos a hablar un tema un poco más nacional, y es el ejercicio del abogado en el contexto nacional. Cómo estudiar el perfil del abogado en el contexto nacional se ha cambiado mucho y como resultado de los cambios de entorno que ha sufrido el sector legal. La crisis no solo ha acelerado el proceso y supone que los cambios han llegado para quedarse. No solo es necesaria una buena formación técnica legal suficiente en el entorno tan competitivo en el que se encuentra el mundo de la abogacía. Por otra parte, el abogado debe entender que, además de ofrecer una excelencia en el ámbito del asesoramiento legal, también debe hacer en el ámbito de la calidad del servicio. Los abogados se enfrentan a un entorno que será cada vez más competitivo, con más jugadores y menos dinero que gastar en referencia a los clientes. Parte del trabajo legal se está estandarizando los procesos que hablan que más de un 30% se reducirá en número de firmas y que operará a nivel global. La gestión junto a la tecnología serán clave de la prestación de los servicios jurídicos y el profesional está claramente orientado a los clientes y a sus necesidades, tienen que adaptarse. Las firmas ya están evolucionando en sus modelos de negocios pensando en estructuras piramidales a nuevas estructuras sin socios que funcionan como auténticas empresas de servicios legales. Estos mencionan que la existencia del neoconstitucionalismo o el postconstitucionalismo como designación que consideran adecuadas para el derecho constitucional del nuevo ciclo, aceptando o no a la idea que hace el papel del abogado como defensor de los derechos humanos y que debe de pensar a la defensa de los principios y valores constitucionales propios de una sociedad, primero que democrática y segundo, sin solución a una continuidad. Con ello, hay que tener en cuenta que para defender los derechos del hombre, estén o no reconocidos por una carta política, las nuevas constituciones se han acogido a la institución kelsiniana, que son los tribunales constitucionales, aunque con desigualdad de funcionamiento en cada realidad, que está bien decirlo. Más importante aún, el establecimiento de los mecanismos supranacionales de protección de los derechos humanos y la jurisdicción internacional vinculante entre nosotros que corresponden a la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos. Ok, ya para terminar esta parte del video, que es el desarrollo, vamos a hablar sobre el abogado litigante. ¿Cuál es el perfil que debe tener un abogado litigante? Un abogado litigante es el profesional del derecho especializado en la defensa jurídica de los procesos del carácter judicial y o administrativo, como se denomina en los pleitos y en las disputas llevadas por un juicio. Por ello, el abogado litigante es aquel que se especializa en resolver los conflictos y la representación de una persona u una organización. Su tarea consiste no solo en defender a su cliente en el momento del juicio, sino también en analizar la causa para establecer la mejor estrategia y así poder ayudarlo durante todo este proceso legal. Para tener éxito en los procesos, un abogado litigante necesita conocer a profundidad el caso que defiende y las leyes que comprende. Por ello, requiere un exhaustivo estudio y una dedicación. Finalmente, cabe señalar que además de desempeñarse en el momento del juicio, el abogado litigante debe hacer otras tareas y encargarse de otras actividades, como por ejemplo la redacción de documentos, la interpretación de las normas vigentes, participar en procesos de mediación, entre otras tareas que tiene que cumplir este abogado litigante. Para realizarlas debe representar sus capacidades de percusión, tener un pleno conocimiento del marco jurídico y contar con un buen nivel de redacción, además de tener empatía y de poder llegar a la gente, de tener un buen nivel de dicción para poder crear esos enlaces de paz y armonía con la otra parte
Bueno, ya llegamos a la parte final del video y a la conclusión más que todo. Y en esta parte quiero agradecer, antes de dar mi conclusión, a la doctora Denise Güera, que es la catedrática de la materia Realidad Nacional e Internacional de la Profesión, por brindarnos todos estos temas y por tener la paciencia al momento de explicar cada uno de los temas que, como ya he venido desarrollando, por ejemplo la epistemología de la abogacía, lo que son los derechos y obligaciones del abogado, la profesión del abogado, la ética del abogado, todo lo que es los principios básicos del Código Orgánico de la Función Judicial, entre otros temas que fueron de gran incidencia para poder nosotros como estudiantes de primer semestre tener una base para ir escalando en este proceso de la carrera de la abogacía. Creo que todos estos temas son de gran importancia para nuestra profesión, porque por ejemplo desde la ética profesional, profesional de la abogacía, nosotros como estudiantes del derecho debemos tener una base estable de lo que es la ética, de lo que es la moral, para así no poder sucumbir a, una vez seamos profesionales, a todas estas artimañas de peculados o de problemitas así que al fin y al cabo nos van a destruir nuestra carrera. Como ya lo dije anteriormente, todos estos temas son de gran importancia y de gran incidencia para la profesión en la cual estamos llevando, como es la de los abogados. Creo muy indispensable llegar a fondo en estos temas y poder tener una retribución o poder tener un completo conocimiento en cuanto a las leyes de nuestro país, en cuanto a la incidencia que tienen los diferentes códigos, las diferentes articulaciones, la misma Constitución de la República. Gracias.